Y saludo con gusto a los vendepatrias. Una vez, Patricia Flores, diputada por Movimiento ¿Cómo Ciudadano. estás, Juan Pablo? Buenas noches a ti, al auditorio, a mis compañeros diputados. ¿Pero Bueno, ya le entro de sí. lleno o qué? No, Porque, espérame. o sea, ¿no? El PRI es el que anda con esos asuntos. Héctor Saúl Telles, bienvenido, diputado por el PAN. Gracias, Juan Pablo. Un gusto estar aquí en tu programa, contigo, con todo el auditorio y nada de vendepatrias. Bien, ya aclararemos. Vianey García, diputada por Morena, buena noche. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buena noche a ti y a todos quienes están en el auditorio también. Gracias. Saludos también a Samuel Palma, diputado por el PRI. Samuel. Muy buenas noches, Juan Pablo. Saludos a los compañeros que están en el auditorio. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. A ver, hay muchos asuntos respecto a Estados Unidos, la orden que firmó Donald Trump, el envío de 26 narcotraficantes el día de hoy, Alito yendo a denunciar a varios funcionarios, exfuncionarios de Estados Unidos, que eso a mí me parece absurdo, ya lo exploraremos. En fin, Estados Unidos, México, Estados Unidos. Pati. A ver, se valen las coordinaciones entre los dos países, sobre todo para el tema de seguridad, siempre y cuando éstas sean abiertas y sean informadas a la ciudadanía, porque no tendría nada de malo hacerlo. Estos gobiernos de Morena dicen que otros partidos han sido vendepatrias, cuando ellos no han informado de operaciones que se han hecho conjuntamente con Estados Unidos y que aparte las han negado. Hay que recordar aquellos días en que operaron drones dentro del territorio nacional para hacer sobrevuelos de reconocimiento y ver dónde estaban operando algunos grupos de narcotraficantes. También hay que recordar no nada más drones, se metieron algunos aviones. Ya no me acordaba, ¿eso fue a principios de año? ¿No? Sí, claro, fue a principios de año, febrero, por ahí. Y al final el gobierno dijo, bueno, sí hubo algo de eso, pero, o sea, con el permiso de México, pero no lo informan, no lo dicen. Siempre se hacen estas operaciones por debajo del agua. Esta parte de la extradición, que le llaman extradición, que en realidad no es una extradición, es un convenio que hacen presionado por Estados Unidos para mandar a los ciudadanos. Yo me pregunto, Juan Pablo, si así hacen estas cosas, ¿no? Sin procesos jurídicos como deben de ser, pues ¿qué va a pasar el día que Estados Unidos diga, y me entregas a ese exgobernador ligado con el narcotráfico, o a ese senador de la República, o a ese diputado local? Entonces lo van a tener que mandar sin un proceso de extradición, porque ya lo están haciendo. Sin importar, por supuesto, que las y los mexicanos no queremos a los narcotraficantes aquí, no queremos esas personas aquí. Pero eso no quiere decir que puedan estar mandando a la gente nada más porque Estados Unidos presiona. Bien, Héctor. Pues mira, esta orden ejecutiva que firma Donald Trump, obviamente trata, o lo que ellos tratan de justificar es posiblemente, digo, espero que no sea así, una intervención de carácter militar en territorio nacional, pero esto derivado de que ellos en su legislación interna pues han aprobado cosas como poder catalogar como terroristas a los cárteles del narco que están aquí enquistados en nuestro país. Obviamente esta decisión unilateral no puede ser bien vista de ninguna forma. Y aquí vamos a ser muy claros y contundentes. Todo el apoyo a México y todo el apoyo a las acciones que, aunque este mal gobierno haga, apoyaremos siempre y cuando se defienda la soberanía nacional desde un punto de vista sin retórica. Y cuando digo esto es porque estas acciones derivan obviamente de la amenaza, viene porque creció el narcotráfico durante el abandono que hubo de la estrategia de seguridad en los últimos 6, 7 años. Esta política de abrazos y no balazos completamente falló y lo único que permitió fue el crecimiento del narcotráfico y del crimen organizado. ¿De dónde nace también este tipo de disposiciones? De la desconfianza que tiene el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México, cuando han señalado categóricamente que es intolerable la relación y el convenio que existe entre políticos de Morena directamente con el narcotráfico. Y ahí están varios señalamientos, como Adán Augusto, como Américo Villarreal, como Rocha Moya, y la lista
puede seguir creciendo. Entonces, nosotros no podemos dejar de señalar que el gobierno ha fallado en la estrategia de seguridad, pero apoyaremos siempre y cuando se defienda también la soberanía de nuestro país. Diputada Vianey. Bueno, justamente yo creo que una de las cosas por las cuales la oposición no logra despegar en sentido de poder hacer clic con los mexicanos y las mexicanas es que no se ponen de acuerdo entre ellos. Por un lado, escuchamos a Héctor Saúl aquí venir y decir que ellos apoyan en cualquier momento a la soberanía nacional. Sin embargo, en un momento también vemos a Lili Telles, que es senadora del PAN plurinominal, yendo a medios internacionales a declarar cosas completamente fuera de lugar y haciéndole apología también a Alito Moreno en su sinergia de, como lo decía la presidenta Luisa María Alcalde, de Vendepatrias, o en su momento aceptando que Estados Unidos interviniera a través de esta estrategia que fue la llamada Rápido y Furioso, metiendo armas en todo el país, armando a los cárteles, y vimos que realmente fracasó. Y justamente por eso, en ese sentido, donde no hay una narrativa que converja, en donde haya una propuesta real, es donde pues fracasan, ¿no? Fracasan en el sentido de ser una oposición rotundamente en el suelo, y por lo mismo lo fueron cuando ellos gobernaron. Entonces, a mí sí me parece que es muy importante cerrar filas en un momento en donde se ha dicho en diferentes ocasiones, Donald Trump va más allá de lo que se pudo haber dicho en campaña, que es mucho más severo ante las circunstancias que hoy se están presentando, pero que sin embargo hoy tenemos a una presidenta que ha sabido establecer una relación de iguales y de par a par. ¿Y por qué menciono Bien, esto? diputada. Sí creo, ¿no? Que a diferencia de otros momentos, hoy hay una adulta en la mesa que se sienta con la cabeza fría y con el corazón y el amor hacia el pueblo para poder tomar decisiones que han Bien. dado resultados que hablaré en mi siguiente intervención. Diputado Palma. Bueno, yo creo que en los anales de la historia difícilmente podemos encontrar un momento donde las relaciones con Estados Unidos se encuentren tan deterioradas. Baste recordar algunos de los señalamientos que ha hecho el propio presidente Trump hacia el gobierno mexicano, diciendo que es un gobierno narco y de que está dirigido por narcos. Yo quiero recordar aquí pues una frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador que señalaba que la mejor política exterior es una buena política interior. Y aquí lo que hay es una pésima política interior y por lo tanto una muy mala política exterior. Pésima política interior, ¿por qué? Porque vivimos en medio de la inseguridad, un régimen de crueldad. Pues baste nada más ver las noticias televisivas y de periódicos todos los días lo que sucede en los estados. Estamos sumamente vulnerables precisamente porque no tenemos una política clara, una política eficiente, y luego no aprovechamos ni movemos las instituciones que tenemos. Por ejemplo, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso no se ha podido instalar porque no han querido. Esa es una instancia para poder en un momento determinado pues llevar a cabo una discusión que revise a fondo la política exterior, pero se niegan estos espacios y estamos pues verdaderamente viviendo una situación muy peligrosa para el país. Pati. Movimiento Ciudadano, por supuesto que está a favor de defender la soberanía nacional. Apoyaremos en eso al gobierno mexicano. ¿Pero? Creo que no. El pero no es el pero. Lo que yo he estado señalando nada más son aquellas cosas de decir, no permitimos nosotros intervención y sin embargo ha habido... Que haya transparencia, te refieres, que haya claridad. que haya transparencia, que digan, vuelvo a lo mismo, siempre ha existido la cooperación, se requiere a veces la cooperación. Sí. Creo que la plática, como ha llevado la presidenta de la República esta relación de conversaciones con el presidente norteamericano, nunca la hemos criticado, al contrario, creo que hay que apoyarla.
pero sí necesitamos que el gobierno mexicano nos hable con la verdad a las y los mexicanos, al pueblo de México, al pueblo que dicen querer tanto, pues hay que hablarle con la verdad, porque por lo menos en mi estado, y lo platicamos en aquella ocasión, por febrero, sí hubo avistamientos de aviones militares de Estados Unidos que en un principio negaron desde Presidencia de la República y luego ya no les quedó otra más que decir, se han de haber coordinado con la Sedena para que pudieran entrar a territorio nacional. Entonces, lo que pedimos es transparencia, lo que pedimos es información y, por supuesto, también pedimos que si no se están haciendo extradiciones, porque la palabra extraditar quiere decir con un procedimiento como debe de ser, que nos expliquen bajo qué tratado, convenio o qué negociación hay con Estados Unidos y qué pedimos a cambio, Juan Pablo. Yo he insistido muchísimo en esta parte de qué pedimos a cambio, la frontera para que no pase el fentanilo, la frontera para que no pasen las armas a este país, también la debe de cuidar Estados Unidos. Héctor. Fíjate, Morena se preocupa mucho, Vianey lo acaba de decir, por un dicho que diga alguna de mis compañeras legisladoras. Eso es lo que más les preocupa a ellos, si estamos congruentes o no con un dicho. Es muy claro, desde Acción Nacional nosotros no vamos a escatimar apoyos, aun cuando sea un mal gobierno, para salvaguardar la soberanía. Es un mal gobierno, Héctor, por supuesto, mira. Van 10 meses, Héctor. Mira, pero no tenemos que hablar del gobierno como tal de 7 meses, sino de un régimen que llegó en el año 2018. Sí, lo que pasó con Obrador. Este régimen ha fallado completamente. 25% en disminución de homicidios. No, esa es una falacia, porque están maquillando los resultados. Mira, es muy fácil poner muertes por otros conceptos, muertes dolosas, que es la que dicen que bajó, y las desapariciones que van en subida estratosférica. Y tuvieron todo en sus manos. Han militarizado al país y han dado malos resultados en seguridad. ¿Vienes a hablar de militarización, porque, mira, 450 mil millones de pesos se utilizaron durante 6 años en el gobierno de López Obrador y dejaron 200,000 muertes violentas en el país. Tienen a su cargo 350,000 elementos de seguridad entre Guardia Nacional, Ejército, Marina, todo lo tienen, pero prefirieron aliarse con el narco para tener buenos resultados electorales. Y esa es lo que estamos ahorita discutiendo. El gobierno no es claro, coincido completamente con Pati. El gobierno debe de dar transparencia, abrir y conocer cuál es el contenido de esas 9 llamadas que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump, en donde se han dado concesiones en materia de seguridad. Ahí están los drones, ahí están los aviones, y necesitamos transparencia, que el gobierno nos diga con la verdad hasta dónde llega el convenio de seguridad con Estados Unidos. Vianey. Ya lo ha dicho la presidenta, coordinación sí, subordinación no, y eso ha dado resultados, tan es así que el mismo gobierno de Estados Unidos lo ha reconocido, se ha reconocido que se ha desplegado en la frontera pues todo un tema de Guardia Nacional, se han decomisado ya, o se han desmantelado más bien 1,000 laboratorios de fentanilo, se han detenido desde el gobierno, desde que inicia el gobierno de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, a más de 22,000 personas por la vinculación con el crimen organizado, y esto tiene que ver con el fortalecimiento de la confianza entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano. Y aquí es muy importante aclarar, porque se ha mencionado este comunicado en donde el gobierno de Estados Unidos hace referencia de la colusión entre el gobierno o autoridades del gobierno mexicano con el crimen organizado, poniendo como ejemplo a Genaro García Luna. Uno no quisiera regresar al pasado para recordarles de manera reiterada pues lo que hicieron, pero es justamente el mismo pasado que les persigue. Y no es el dicho de una legisladora, es la representante del Senado de Acción Nacional. Entonces yo sí creo que deberían de ponerse de acuerdo por lo menos en la narrativa, porque a ellos les encanta el intervencionismo. Pareciera que Alito va a hacer, sus aliados del PAN, va a hacer turismo político a África, va a hacer turismo político. Noroña quiere ir a Palestina, diputada. O sea, imagínate qué nivel de oposición, y pues por eso teníamos los gobiernos que teníamos con ellos. Entonces es lamentable. Hoy creo que está dando resultados la presidenta de México. Bien, diputada. No estamos cerrados, no estamos tapados de ojos. Sin embargo, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero vamos por buen camino. Diputado Palma. Bueno, pues yo no veo dónde están los buenos resultados, insisto, pues no es que yo lo diga, pues lo dice el propio
presidente Trump de la manera como ha calificado al gobierno mexicano. Eso Trump le ha copiado verdaderamente las creo que no campañas hay a la presidenta Claudia antecedentes Sheinbaum contra de las que drogas, por se ejemplo. hayan hecho ese tipo de señalamientos a un gobierno mexicano en los últimos años. No existe una referencia de ese tipo. Y esa es la calificación que le dan al gobierno mexicano. Ha fallado completamente. Hay nuevas detenciones, hay destrucción de laboratorios. Pues sí, porque antes lo toleraron y pues había abrazos y buscaban resolver eso por otras vías. Y ahí está, ¿verdad? Y seguirán multiplicándose. ¿Por qué? Porque existe una gran índice delictivo en México y efectivamente la forma de manejar las estadísticas pues ahora las han confundido, mezclado entre desapariciones y homicidios, etcétera. Pero lo cierto es que vemos la realidad de las regiones del país, nos duele profundamente lo que está sucediendo con las muertes, con los asesinatos, con lo que está pasando en distintas regiones del país, cómo matan a una maestra en Veracruz, verdaderamente es indignante lo que está sucediendo, y la forma como el gobierno morenista de Veracruz se refiere a ello, ¿verdad? Fustigando a los periodistas y ocultando las cosas como se dieron. Vamos a la pausa, al regreso una ronda más. Última ronda, por favor, respetemos tiempos, Pati, 30 segundos. Okay. Mi pregunta es muy simple y muy clara. ¿Por qué a partir de una presión del gobierno norteamericano empieza a haber resultados y una presión que tiene que ver con temas económicos? Hay esa presión, se empiezan a dar resultados que no se dieron en 7 años cuando la cuarta transformación, como ellos la llaman, que no entiendo de qué se trata, pues es un mismo régimen, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? Que ahora sí, y durante 7 años no. Héctor. Pues sí, mira, yo quiero aprovechar para hacer un llamado a la unidad, pero un llamado a la unidad para combatir al narco, que este gobierno termine con ese pacto criminal, hacer un llamado a la presidenta porque está en sus manos terminar por fin y quitarse de encima el legado de narcotráfico que le dejó López Obrador. Tenemos la oportunidad de tener un gobierno transparente, eficaz, que combata al narco y que le dé seguridad a nuestros principales socios, que son Estados Unidos. Vianey, 30 segundos, por favor. Qué lástima de oposición la que tenemos. Por un lado, los amantes del entreguismo a la patria y por el otro, la ridiculez del turismo político. Nacieron el uno para el otro y ni aún así van a salir del basurero de la historia. Tienes mucha frustración en tu corazón. Bien, diputado Palma, 30 segundos. Pues vivimos en jaque. Ahorita nos dieron unos días más en las amenazas con los aranceles y cómo los van a aplicar. Quiere decir que tenemos una relación errática, no hemos podido consolidar un vínculo verdaderamente institucional con Estados Unidos, vivimos con los dedos en la puerta y tratando de ofrendar cada vez más y de manera presurosa y con dudosa legalidad la entrega, que no es tradición, de criminales. Diputado Samuel Palma, gracias. Al contrario, buenas noches. Vianey García, gracias, un gusto. Gracias a ti, Juan Pablo. Héctor Saúl, gracias. Gracias, y lamentable lo que pasa en el aeropuerto. Sí, Pati, gracias. Buenas noches, no más inundaciones, hay que meterle dinero, desasolvar. Ese es otro tema, otro temazo. Gracias, soy Juan Pablo Pérez Díaz, buena noche, pásela bien.